Buenos días, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de sermón y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 8 y hoy día vamos a ver desde el versículo 16 al 21. Lucas capítulo 8 del versículo 16 al versículo 21. Pero vamos a orar antes de comenzar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta mañana por habernos reunido un domingo más. Dios mío, como siempre te agradecemos. Y te rogamos, Dios, tú puedas utilizar ahora este tiempo de sermón para edificar nuestras vidas, guiarnos a Cristo, ayudarnos a entenderte, confrontarnos, Señor, ayudarnos a madurar en la fe, ayudarnos, Señor, a estar más firmes en lo que tú nos has llamado a hacer, Dios mío. Te agradezco por toda la misericordia que nos has mostrado hasta el día de hoy. Te ruego por esta iglesia, te ruego, Señor, por la iglesia aquí en la ciudad. Guíanos, Señor, ten misericordia de nosotros y obra a través de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a dar lectura, ¿sí? Estamos en Lucas capítulo 8, versículo 16 al 21 y la palabra de Dios dice esto. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hoy día vamos a tocar el tema de cómo debemos oír. Si bien en la iglesia y muchos de nosotros estamos preocupados por lo que se predica dentro de la iglesia, la verdad es de que la Biblia también nos manda de que estemos preocupados por otra cosa, y es por cómo oímos también. El problema muchas veces no es de que haya un buen predicador o que se nos esté exponiendo la palabra de manera fiel. Muchas veces el problema es de que nosotros no oímos, no escuchamos. Ahora, como hemos visto la semana pasada, Jesucristo no se está refiriendo a de que hay gente que no quiere escuchar. No se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a personas las cuales escuchan, están dentro de las multitudes, pero no entienden, no reciben, no comprenden realmente lo que se les está predicando, no buscan aprender, sino que simplemente muchos escuchan por pasatiempo, por costumbre, por rutina. Un pastor pone un ejemplo y dice de que algunos de nosotros escuchamos a veces la prédica, como cuando estamos en nuestra casa o en algún lugar escuchando una aspiradora o una licuadora funcionar. La escuchamos, pero realmente no prestamos atención, ¿sí o no? Mientras está la licuadora o la aspiradora funcionando, podemos estar pensando en muchas otras cosas, haciendo muchas otras cosas, teniendo nuestra mente en completamente otro lugar, pero aún así estamos escuchando ese sonido. Y a veces para nosotros, y a veces dentro de la iglesia sucede lo mismo. Ustedes pueden estar acá, pueden estar escuchando la prédica y es simplemente un sonido, una bulla que se escucha allá al fondo. Mientras mi mente está en completamente otro lugar. Mientras mi corazón, mi mente, mi entendimiento está completamente esparcido en los afanes de esta vida, completamente esparcido quizás en los problemas que estoy pasando. Y ese es un gran problema en nuestros días. Gente que está entre las multitudes escuchando supuestamente el mensaje de la palabra, pero que no está oyendo de manera correcta. Por eso Jesucristo dijo: aquellos que tienen oídos, oigan. Y se han visto, hay una característica en este capítulo 8, desde que hemos comenzado en el versículo 4 hasta el día de hoy, vamos a toparnos con este tema de escuchar. Una y otra vez Jesucristo va a hablar acerca de cómo debemos oír, y hoy día incluso vamos a tocar el tema acerca de qué debemos hacer si realmente hemos escuchado. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo si realmente hemos escuchado, hemos recibido el mensaje? Y Jesucristo la semana pasada nos ha confrontado con el hecho de que los incrédulos y los creyentes tienen algo que los diferencia, ¿sí? Tienen algo que realmente es una diferencia que se puede notar en ellos. Y es la manera en la que reciben el mensaje. La manera en la que escuchan la predicación, el evangelio, la palabra de Cristo. Esa es la gran diferencia que hay entre los incrédulos y los creyentes.
Y como hemos visto la semana pasada, y ya lo he dicho, los incrédulos podrían estar entre las multitudes que están escuchando, entre comillas. Los incrédulos podrían estar entre las grandes multitudes que por algún motivo son atraídas hacia la religión, son atraídas hacia la predicación, son atraídas por las multitudes. Hay estudios científicos los cuales demuestran de que muchas veces la gente, y eso es lo peligroso de una iglesia que está atrayendo cada vez más personas, porque la gente se deja llevar por las multitudes, se deja simplemente llevar por aquello que la mayoría están haciendo. Hace un tiempo una persona hizo un grupo de científicos hizo la prueba, hizo un experimento respecto a esto. Y pusieron una cantidad de personas en una fila con un cuadro enfrente. Y el cuadro de enfrente resulta de que era de color azul. Pero ellos le habían dicho a la mayoría de las personas en la fila, menos a una, de que digan de que el cuadro es verde. Y entonces todas dijeron que era verde. Y luego resulta que cuando llegaron a la última, que no le habían dicho que diga que es verde, adivinen qué dijo que era. Verde. Por seguir la corriente de lo que decía la mayoría. Y a veces lo que sucede, y Jesucristo sabía eso, de que las multitudes simplemente son arrastradas por las... Podría haber personas que simplemente se están dejando llevar por lo que la mayoría parecen decir que es correcto, por lo que la mayoría parecen aceptar. Pero no están realmente recibiendo el mensaje de manera personal y no están realmente dando frutos. Y Jesucristo la semana pasada nos ha topado con esto, con este hecho. 4 semillas en 4 terrenos distintos. Solamente una semilla da verdadero fruto. Solamente una de esas semillas representa al verdadero cristiano. Solamente una de esas semillas en solamente uno de esos campos es el verdadero cristiano. 3 semillas resulta que caen en campos completamente infértiles. Una cae en un campo completamente infértil. Las otras 2 caen en un campo el cual está contaminado por piedras o por espinos. Y resulta de que solamente una da fruto. Y Jesucristo nos ha confrontado con esto. Ahora, hay algo que no hemos dicho la semana pasada en el versículo 15. Y es de que Jesucristo nos dijo de que van a haber diferentes clases de fruto en la buena tierra. Algunos van a dar al 10, al 30, al 60, al 100 por uno, nos dice los otros evangelistas. Es verdad, no todos cristianos dan la misma cantidad de frutos, pero escuchen bien esto, todos dan frutos. Absolutamente todos dan frutos. No hay un cristiano que no dé frutos. Si no das frutos es porque no eres cristiano. Si no das frutos en el contexto del apóstol Juan capítulo 15, no estás unido a Cristo, no conoces a Cristo realmente. Y hoy día vamos a continuar con este tema de el oír, ¿sí? Y como hemos dicho, estos frutos representan en realidad a la persona que escucha la palabra de Dios y la recibe, la hace suya y la retiene. No se la olvida, no es el oidor olvidadizo de Santiago capítulo 1, sino que da fruto con perseverancia. Y esto es interesante, la perseverancia que nos hemos topado en el versículo 15, porque el cristiano es un constante dar fruto. Toda su vida va a estar dando y dando y dando fruto. Y nos vamos a topar ahora en nuestro pasaje, versículo 16 al 21, con algunos frutos que el cristiano da. ¿Qué clase de frutos el cristiano da? Y uno de los frutos con los que Jesucristo nos va a enfrentar el día de hoy, en el versículo 16 y 17 también, es con el hecho de que aquella persona que está recibiendo la palabra de manera correcta, aquella persona que no solamente está escuchando el mensaje, sino que realmente lo está recibiendo y lo está haciendo suyo, adivinen qué es lo que va a hacer. Va a querer expandir este mensaje. Va a querer que otros también lo entiendan, lo conozcan. Va a ser una luz en las tinieblas. Escuchen lo que dice el versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Ahora Jesucristo aquí nos va a confrontar con algo bastante interesante. Y antes de explicar este versículo, debo hacerles traer a la memoria lo que hemos visto un poco la semana pasada, un poco de lo que hemos visto la semana pasada. Resulta de que Jesucristo nos dijo cuando nos dio la parábola del sembrador, nos dijo de que en realidad estaba utilizando esta parábola, versículo 10, para que algunos entiendan y para que otros sean cegados. Hemos hablado de esto la semana pasada, es un versículo bastante controversial.
Resulta que las parábolas de Jesucristo no eran para que todos las entiendan, sino era para que uno las entiendan y para que otros más bien sean juzgados. Y ese juicio era visto, ¿por qué? Porque iban a ser cegados. Aunque tengan ojos, Jesucristo dijo, no iban a poder ver, aunque tenían oídos, no iban a poder oír. Y Jesucristo iba a utilizar las parábolas para eso, ¿sí? Pero eso no significa de que los apóstoles iban a hacer lo mismo. Eso no significa de que sus seguidores iban a hacer lo mismo, sino el mandamiento que iban a tener sus seguidores era lo que ustedes han escuchado, lo que ustedes han aprendido, vayan a las azoteas y háganlo público, háganlo público. Como Jesucristo va a hacer más adelante, antes de ascender al cielo, vayan y prediquen el Evangelio en todas partes. Queremos que toda criatura escuche el Evangelio, les va a decir a Jesucristo. Y no solamente el Evangelio, sino todo lo que yo les he enseñado. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Jesucristo va a decir, por si acaso, el juicio que Él estaba haciendo hacia el pueblo de Israel no era un juicio que los discípulos iban a tener que hacer, o sus seguidores, sino el mandamiento que ellos iban a tener es expandir la palabra, expandir la verdad donde estén, hasta lo más recóndito de este mundo. Es por eso que la religión cristiana es conocida por hacer eso, ¿sí o no? Por buscar de que el Evangelio llegue hasta lo último, hasta aquellos lugares. Y entonces la iglesia se entera de que resulta que hay una aldea, que resulta que hay un pueblo, el cual no ha escuchado el Evangelio. Y entonces la iglesia se pone en marcha para ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos hacerlo. No es raro de que el libro más traducido en diferentes idiomas sea ¿cuál? La Biblia. Porque queremos que la luz que tenemos sea expandida en todas partes. Y Jesucristo es lo que nos está diciendo en el versículo 16. Y nos está poniendo un ejemplo bastante obvio. Bastante obvio. Escuchen lo que Jesucristo dice. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija. ¿Para qué encenderías una luz si luego la vas a cubrir? No tiene sentido. Y Jesucristo en el contexto, como hemos visto, les está dando luz a sus discípulos. Los discípulos que le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Los discípulos que le preguntaron en el versículo 9, queremos saber qué es lo que significa la parábola del sembrador. ¿Qué significan las semillas? ¿Qué significan los terrenos? Queremos saber. Ya estos mismos hombres, Jesucristo les está diciendo, por si acaso la luz que están recibiendo no es para que lo oculten. La religión cristiana no es como las sectas, que tienen secretos guardados que son en realidad para los que ya están avanzados en la religión y llegan a ciertos niveles de espiritualidad y entonces nosotros te vamos a explicar nuevas cosas. La religión cristiana no es como los masones o algunas sectas como esas, las cuales tienen misterios y son bien esotéricos. No, la religión cristiana está, vengan, vamos a predicarles todo el consejo de Dios porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Queremos que sepan. No queremos que hayan cosas ocultas que no conozcan. Más bien queremos nosotros abrirles el entendimiento y ayudarles a comprender todo lo que Dios nos ha dicho. Y Jesucristo les está diciendo, después de haberles dado luz a estos discípulos respecto a qué es lo que significa la parábola del sembrador, les está diciendo, nosotros por si acaso, yo no estoy encendiendo, en cierta manera podemos verlo de esa forma, yo no estoy encendiendo una luz, ¿para qué? Para que luego la cubran con una vasija, para que esté escondida. Y Jesucristo les va a poner un ejemplo bastante interesante. Les dice, nadie la pone debajo de la cama. En aquella época la luz era encendida por un candelabro, podemos decirlo, era como un vasito, ¿sí? Como una especie de plato que tenía dos extremos, uno en el cual llevaba un lugar por donde se podía sostener ese plato, y el otro tenía como una especie de pico en el cual se encendía la luz. Y este plato, que era medio hondo, tenía dos agujeros, uno por donde entraba el aire y otro por donde se le ponía el aceite. Y entonces las personas en la noche necesitaban luz. En aquella época no tenían la luz que nosotros tenemos, no podían ir al interruptor, simplemente prender y la electricidad encendía todos los focos de sus casas. En aquella época no tenían ese tipo de cosas, sino que tenían estas lámparas, las cuales ellos tenían que llenar de aceite y tenían que encender. Jesucristo nos pone un ejemplo bastante irracional. Cualquiera persona diría, esto es ridículo. Claro que es ridículo. ¿Qué es ridículo? Prender una de esas lámparas y resulta que ponerla debajo de la cama. Y es bastante ridículo si nos ponemos en el contexto en el que Jesucristo lo está diciendo. Es más ridículo aún. ¿Por qué? Porque las camas que ellos utilizaban no eran como las nuestras.
que normalmente son elevadas en el piso. Las camas que ellos utilizaban eran simples colchones en el piso, directamente en el piso, y después de que las utilizaban normalmente las enrollaban, como nosotros hoy día tenemos las camas que utilizamos para viajar, ¿verdad? Los sleeping bag, las bolsas de dormir. Era ese tipo de camas. Y entonces después de que se las utilizaba, se las enrollaba, se las ponía a un costado para poder tener más espacio en la casa. Mucho de esto todavía se sigue haciendo en el lado oriente del mundo. Entonces Jesucristo dice, esto sería algo muy ridículo, ¿sí o no? Sería muy ridículo encender una lámpara para ponerla directamente, literal, debajo de un colchón, para que un colchón esté encima de esa lámpara. Sería algo muy tonto. Nosotros, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien recibiría luz? ¿Por qué alguien tendría la luz y se la guardaría para que nadie la vea? ¿Por qué alguien la escondería? Jesucristo dice, más bien la luz no está para eso. ¿La luz está para qué? Para ponerla en un candelero. El candelero era como simplemente una repisa, o podía ser un pedazo de madera, las paredes de las casas, donde una vez que encendías esta lamparita, la ponías ahí encima, para que las personas, cuando entren a tu hogar, vean la luz. Sea probablemente lo primero que vean la luz. Ahora, Jesucristo está utilizando palabras acá que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se las van a utilizar como sinónimos de algo. ¿Qué es la luz? Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es ilustrada por la luz. La Biblia nos dice de que su misma palabra nos dice de que la palabra es luz. Jesucristo va a decir, Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no va a andar en tinieblas. Y ahora, ¿qué es lo que sucede pero en el contexto de Jesucristo? Resulta que estos apóstoles, estos discípulos, iban a recibir la palabra de Dios, directamente de Dios. Hemos definido que Jesucristo era Dios hace algunos capítulos anteriores en el Evangelio de Lucas. Estos discípulos iban a recibir la misma palabra de Dios mismo. Estos discípulos iban a conocer a Cristo en persona, iban a verlo, iban a vivir con Él, iban a escuchar sus enseñanzas. En otras palabras, iban a recibir luz de la luz misma. ¿Y qué es lo que estos hombres tenían que hacer con esa luz? Vayan conmigo a Mateo capítulo 10, versículos 21 y 22. Escuchen lo que Jesucristo les va a decir que tienen que hacer con esta luz. Versículo 26, en adelante. Mateo 10, versículo 26 en adelante. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Algo es un paralelo directo a lo que vamos a ver más adelante en Lucas. Versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, no teman hacer eso. El mandamiento que le va a dar Jesucristo a sus discípulos y por expansión a todos aquellos que han recibido la palabra de Dios de manera correcta, a todos aquellos que son el campo fértil en el cual ha caído la semilla que Jesucristo mismo ha identificado como la palabra, ¿cuál es? Vayan y predíquenla, vayan y expándanla, vayan y pónganla en los lugares altos para que la gente conozca, para que la gente sepa, para que la gente escuche, para que la gente vea. El mandamiento que Jesucristo les va a dar a los discípulos, como acabo de leer en Mateo 10, y es verdad que Jesucristo iba a pasar bastante tiempo con sus apóstoles de manera privada, en lugares privados muchas veces, donde Él mismo les iba a enseñar. Ya no a las multitudes, sino a ellos específicamente, pero Jesucristo les dice, yo no les estoy dando toda esta información para que ustedes se la guarden y la retengan para sí, para ustedes mismos, sino que esto es para que lo expandan, esto es para que se haga público. Y resulta que esa es la tarea que cada cristiano tiene.
En el contexto, como les dije, Jesucristo está hablando de la buena semilla que ha recibido la palabra de Dios, ha recibido la palabra de Dios y está dando fruto. Y Jesucristo, después de decirnos eso, lo primero que nos dice en el Evangelio de Lucas es de que esa luz que uno recibe, esa palabra que uno recibe, no es para que se la esconda, no es para que se la guarde, no es para que la ahorre, sino es para que la expanda, es para que la predique a tiempo y fuera de tiempo, es para que la haga pública. Y ahora Jesucristo está utilizando esta ilustración de la luz, ¿sí? La luz que uno tiene. Es interesante porque ¿dónde se necesita luz? Y es bueno que Jesucristo utilice, y es por algo que la Biblia utiliza este tipo de ejemplos, para referirse a la palabra, a la predicación, para referirse al Evangelio, para referirse a Cristo mismo. ¿Dónde es que se necesita luz? En las tinieblas, todos van a decir, ¿sí o no? Necesitamos luz donde resulta que hay tinieblas, donde resulta que hay oscuridad. Un pastor no muy antiguo, John Stott, decía esto, que espero que se les pueda, desde que escuché esto nunca se me olvidó, por algún motivo, lo escuché hace más de 8 años y nunca se me olvidó. Este hombre decía, predicando un pasaje muy parecido al que estamos predicando el día de hoy, decía, si una casa está en tinieblas, ¿es culpa de qué? ¿A quién vas a culpar? Si una casa está llena de oscuridad, ¿a quién vas a culpar? ¿Vas a culpar a la casa? No sería muy lógico, ¿sí o no? Vas a culpar a la falta de luz. Vas a culpar a la falta de luz. Vas a decir, aquí el problema, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es de que falta luz. Aquí el problema es de que no hay luz. Y ahora escuchen bien esto, hermanos. ¿Por qué? Porque resulta de que los cristianos, sí es verdad, vemos muchas cosas que están en el mundo. Sí es verdad, podemos ser rápidos, incluso más rápidos que mucha gente, en decir las cosas que están mal, en decir aquello está mal, aquello debe cambiar, aquello, esto y aquello. Pero ¿cuán rápidos somos? El pasaje nos lleva a ser confrontados con esto. ¿Cuán rápidos somos, sí? En predicar lo que es la verdad y iluminar a la oscuridad. Muchas veces los cristianos simplemente lo que hacemos es identificar la oscuridad y decimos, ay, qué terrible que el mundo esté viviendo en tinieblas y la oscuridad que ellos viven. Pero la pregunta es, ¿cuánto estamos nosotros haciendo para alumbrar esto? Para alumbrar la oscuridad que es verdad. El mundo vive en tinieblas y en oscuridad. El mundo vive dominado por el pecado, por Satanás, por el engaño. Pero lo triste es de que aquellos que tienen la verdad, lo que hacen más bien es algo ridículo, es lo que Jesucristo nos dice acá. Se guardan esa verdad. La ponen debajo de un colchón. La meten debajo de una vasija. Ahora esto es bastante extraño, ¿sí? Esto es bastante extraño que sucede dentro de una comunidad que dice que tiene la verdad, que dice que tiene la luz. Es bien raro. Y la verdad a mí me sorprende cuán lentos muchas veces son los cristianos para impartir la verdad. Cuando ustedes pueden ver a los mormones, a los testigos de Jehová, a los musulmanes, ellos no son lentos para impartir la verdad. Es más, los musulmanes instruyen a sus hijos desde niños, desde muy, muy pequeños, para que cuando se topen con cristianos sepan cómo rebatirles, sepan cómo supuestamente ellos dicen, cambiarles la mente, ¿sí? Mostrarles la verdad que supuestamente ellos tienen. Ustedes pueden, les animo a esto, pueden ustedes estudiar los mandamientos que tienen los padres y cómo los padres musulmanes educan a sus hijos, para que cuando salgan a la universidad, salgan al mundo, ellos puedan rebatir a los cristianos. Hay un hombre, no me acuerdo cómo se llama, escribió un libro que les mencioné esta semana en el estudio bíblico del día miércoles, que se llama Buscando a Alá, Encontrando a Jesucristo. Es un libro bien interesante, ¿sí? Y este hombre era un ex musulmán, y él explica toda la instrucción que recibió de sus padres, para que cuando salga y llegue a la universidad, cuando venga un cristianito de esos a querer predicarle el evangelio, pueda rebatirlos. Y adivinen qué estaba acostumbrado él a hacer en toda su vida de secundaria y hasta que llegó a la universidad. Rebatir a todos los cristianos. Porque resulta que los cristianos no tenían suficiente verdad para poder, más bien ellos, rebatir los engaños que él predicaba. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra época. Supuestamente la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero resulta que es una verdad escondida, es una verdad que la gente no está expandiendo de manera activa.
Es una verdad que la gente tiene miedo de expandir. Es una verdad que las personas tienen miedo de tal vez quedar mal, o que me vean como religioso, o que me vean como fanático, o quizás me odien. Pero es algo con lo que ya hemos lidiado antes, ¿sí o no? Jesucristo dijo que por su causa vamos a ser odiados, vamos a ser perseguidos, y no deberíamos asustarnos por eso. Jesucristo dijo, bienaventurados más bien a los que les suceda esto. Y mucho de lo que sucede mucho del rechazo, del odio que tenemos, adivinen por qué es. Por lo que predicamos, por lo que predicamos. Es por eso que Jesucristo dijo, preocúpense cuando toda la gente hable bien de ustedes, ¿sí o no? Preocúpense de eso. ¿Por qué? Porque eso hace la gente con los falsos profetas, dijo Cristo. Y adivinen qué es lo que hacen los falsos profetas: ocultar la verdad. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Pueden conocer incluso la verdad de Dios, pero la van a ocultar. Pablo dice eso en Romanos 1 acerca de los incrédulos que no quieren a Dios. Ellos retienen con injusticia la verdad. Y lo extraño es de que eso pueda suceder dentro de la iglesia. Es de que eso pueda suceder dentro de aquellos que están siguiendo a Jesucristo y que están escuchando la verdad una y otra vez. Están siendo confrontados con la verdad, están siendo informados, están siendo instruidos, están siendo enseñados con la verdad. Están recibiendo luz cada domingo, cada estudio. Ellos mismos están recibiendo luz al estudiar su propia palabra. ¿Pero esto es para qué? Para ocultarla, para retenerla. Y Jesucristo en cierta manera nos está diciendo, ¿de qué serviría una luz, sí? bajo una vasija? ¿De qué serviría una lámpara bajo una cama? Escuchen de qué sirve. De nada. No sirve de nada. No es útil en lo más mínimo. No sirve. Y nos preocupamos y decimos, ¿por qué el mundo está tan mal? Bueno, lo que estamos viendo hoy día es algo para confrontar a cada uno de nosotros, a mí mismo. Sí, el mundo está muy mal, pero ¿qué estoy haciendo para que la luz que Dios me ha dado esté en lo alto, resplandeciendo a esta ciudad, resplandeciendo mi vecindario, resplandeciendo mi familia, resplandeciendo donde esté? Hay un ateo que dice esto, escucha bien esto. Dice, yo no le tengo ningún respeto a los cristianos que no predican su verdad de manera abierta y no buscan hacer discípulos y no buscan traer más gente a su religión. Un ateo dice esto, ¿sí? Un ateo. ¿Y por qué dice eso ese ateo? ¿Por qué él dice esto, sí? Cuando yo veo cristianos que no están preocupados por predicar su verdad, por predicar la palabra, por hacerme cristiano, no les tengo ni el más mínimo respeto. ¿Por qué? Porque es gente que sabe que yo como ateo me voy a ir al infierno si no creo en Cristo. Y no les importa. Por eso no me dicen nada. Por eso no me ruegan. Por eso no vienen y me confrontan, ni intentan debatir conmigo para convencerme, como Pablo hacía, persuadiendo a todo el mundo, dice Pablo, de la verdad, buscando convencer a todos de quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, quién es Él, qué es lo que su palabra dice. Y ese ateo dice, me sorprendió a mí. Yo no los respeto a los cristianos que no están ahí en las calles predicando la palabra, que no están en sus familias predicando y expandiendo la luz que ellos dicen tener. La verdad que ellos dicen tener, que nadie más tiene. ¿Por qué? Porque son completamente despreciables. Es como un hombre que tenga una lámpara, dice Cristo, y que lo oculte debajo de una cama. ¡Qué ridículo! ¡Qué absurdo! Entonces el mensaje de Cristo es, si tenemos esta luz, y todavía estamos en el capítulo 8 de Lucas, ya estamos más de un año estudiando esto, pero ya hasta este punto Jesucristo dice, ya tenemos luz, ya tenemos mucha luz. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer con la luz? Hacer que alumbre donde estemos. Muy parecido a lo que Jesucristo dice, y podemos compararlo de Deuteronomio 6, ¿verdad? Jesucristo dice, la luz se la pone en un candelero. Les dije, es como en la pared, como tener un pedazo de madera donde ponemos ahí nuestra lámpara. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Y tú pon, dice la palabra de Dios, en los muros de tu casa, en los postes, en todas partes, que esté ahí alumbrando todo el tiempo.
Podemos tomarnos eso de manera como un consejo, no de manera tal vez literal, de que debemos pintar todas nuestras paredes con versículos. Sí, no les estoy diciendo que empapelen su casa de Biblia, pero la idea es de que la Biblia, la palabra de Dios, esté en todas partes. Cuando alguien entra a mi casa sabe, aquí se predica la palabra, aquí se predica quién es Cristo. Aquí estamos preocupados por tu salvación, aquí estamos preocupados por dónde vas a pasar la eternidad. Cuando vienen hermanos que son cristianos, aquí estamos preocupados por cómo estás viviendo, porque estés creciendo en la fe, porque estés madurando en tu conocimiento. Queremos más bien ser una influencia de esa manera para ti. Jesucristo está diciendo, eso es lo que se hace. Y hermanos, si la oscuridad es lo que está reinando, en realidad es nuestra culpa, y yo lo voy a decir como lo dijo John Stott en algún momento. Voy a repetir sus palabras, es nuestra culpa. Porque nosotros que tenemos la luz no hacemos nada con esa luz. Los falsos maestros, ellos están dispuestos 24/7 a predicar sus engaños. Es por eso que hablábamos el día miércoles y decíamos, ellos están locos por conseguir una radio, están locos, se ponen locos las falsas iglesias, las sectas por conseguir una televisión y hacer todo. ¿Por qué? Porque ellos sí están dispuestos a expandir sus mentiras, sus engaños, todo el tiempo. Ellos no se van de vacaciones, ellos no se toman feriados, ellos están dispuestos a todo el tiempo a expandir sus engaños. Y el cristiano, dormido, ¿sí? Ocultando su lámpara debajo del colchón. Bastante absurdo. Y ahora esto es grave si realmente nos preocupan las almas, ¿sí o no? Esto es grave si realmente nos preocupa a la gente que no conoce la palabra. Esto es grave y yo les animo a ver si realmente sufren. Yo sufro personalmente cuando me topo con gente la cual veo constantemente y hasta ahora no he podido predicarle. No se han abierto puertas para el Evangelio, como Pablo dice en Colosenses 4. Y es un sufrimiento, y constantemente cuando me veo con esa gente es como que todavía no le he dicho, todavía no le he predicado, todavía no le he explicado. Y eso es lo que demuestra que realmente tengo amor por las personas, ¿sí o no? Tengo amor por mis hijos, tengo amor por mis vecinos, por mis familiares. ¿Cómo podría amar a una persona que yo tengo la cura para su cáncer y me lo oculto debajo de mi cama? ¿Cómo podría decir que la amo? ¿Cómo podría decir que la amo? El cristiano resulta que tiene el antídoto para el pecado, para el cáncer más duro que el cáncer más terrible que el hombre está padeciendo todos los días. El pecado, la condenación, el juicio venidero. Tenemos el antídoto, tenemos el Cristo, tenemos el mensaje, pero no hacemos nada. En las palabras de Spurgeon, cuán negligente y cuán despreciable tiene que ser un hombre que tenga el antídoto para una enfermedad tan grande y quedarse dormido en su casa sin hacer nada. Y Jesucristo está diciendo, eso no es lo que hacemos con la luz. Eso no es lo que hacemos con la luz. Y ahora, como les dije, está bien, esto demuestra, y el querer poner la luz sobre un lugar alto y hacerlo público y expresarlo y que la gente conozca lo que yo estoy conociendo, lo que por gracia Dios me ha enseñado. Yo quiero que otros también conozcan. Es para la salvación de las almas, es por amor a ellos, sí. Pero vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Y escuchen, no solamente es por la salvación de las almas, no solamente es por el amor a mi prójimo, sino escuchen por qué es. Jesucristo nos dice en Mateo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Escuchen versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y ahora este es el punto. Escucha bien esto. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí es por la salvación de las almas, sí es por amor al prójimo, pero hay un motivo supremo el cual debería guiarnos a hacer esto. Es para la gloria de Dios. Para que Dios sea glorificado, para que Dios sea alabado. Ahora esto nos lleva a entender algo, de que si nosotros estamos escondiendo la luz que tenemos debajo del almud, en realidad no es solamente porque no amamos a nuestro prójimo, sino es porque no amamos a Dios. No nos interesa que Él sea alabado, no nos interesa que Él sea glorificado.
No nos interesa que Él sea honrado. No nos interesa. Tal vez nos interesa más nuestra reputación, tal vez más nos interesa más cómo nos vea la gente, tal vez nos interesa más tener amigos, más amigos. Y Pablo dice, si busco agradar al hombre, no puedo ser siervo de ¿quién? Gálatas 1, versículo 10. No puedo ser siervo de Cristo. Si busco la gloria del hombre, si busco agradar al hombre, no puedo servir a Cristo, no puedo servir. Y muchos por agradar al hombre, por complacer lo que ellos quieren escuchar. Y escuchen, no es raro, ¿sí? Y ahora voy a ponerles esto, quiero explicarles algo bien, ¿sí? Con esto no estoy diciendo de que nosotros como cristianos, cuando queremos predicar la palabra y tenemos que hacerla, escucha bien esto, no estoy diciendo de que somos como un Rambo, ¿sí? Que sin miedo, sin temor, sin nada de eso, ¿sí? Por si acaso. No estoy diciendo de que el cristiano no teme, no tiene miedo a veces al predicar, no estoy diciendo esto. El apóstol Pablo mismo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Cuando estuve entre ustedes estuve con mucho temor y temblor, ¿sí? El apóstol Pablo dice que temía, temblaba. No es raro, ¿sí? No es raro sentir miedo y temor antes de comenzar a predicar. Luego cuando comienzas a predicar las cosas normalmente cambian, porque Pablo mismo dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5, de que el Espíritu Santo es el que nos empodera para poder hacer eso. Pero no es raro que como hombres sintamos temor, sintamos cierta debilidad en el momento de predicar, ¿sí? De Lutero se dice eso. De Lutero, que era un hombre, el cual se dice de que no temía a ningún hombre. Él mismo escribe y él mismo dice de que antes de predicar siempre le temblaban las piernas. Daba miedo, le daba temor, porque sabes lo que está en juego. Sabes lo que está en juego. Sabes lo terrible que es que una persona escuche el mensaje, le ilumines. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su condición? ¿Por qué necesita la palabra? ¿Por qué necesita a Cristo? ¿Por qué necesita la salvación? Y esa persona lo rechace. Sabes lo que está en juego. Y entonces hay un temor. Pero el cristiano, a pesar de ese temor, está dispuesto a alumbrar. A alumbrar. Pablo dice, 2 Corintios capítulo 5, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, por lo cual intentamos convencer a todos. Reconcíliense con Dios. Vuelvan, vengan al camino. Conozcan a Cristo, sepan lo que Él ha hecho por ustedes. Y Jesucristo dice, eso es lo que tenemos que hacer. Para eso les estoy dando esta luz, para que ustedes alumbren. Por eso Pablo le dice a los Filipenses 2, versículo 15. Escuchen lo que Pablo les dice. Y la iglesia de Filipenses era una iglesia a la cual Pablo le causaba gozo. Filipenses 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual, ¿qué dice Pablo? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que ojalá Pablo pudiera decir de cada uno de nosotros. Con todo lo que hemos conocido, con todo lo que sabemos, donde estamos, la gente puede decir, soy luz donde estoy, ¿sí? Estoy disipando las tinieblas. Estoy alumbrando donde estoy. Lamentablemente de los cristianos en nuestra época no se dice eso. Más bien se los culpa de ser parte de la misma oscuridad. Más bien se los culpa de ser parte del mismo pecado, de la misma forma de vida. Incluso de seguir las mismas enseñanzas que el mundo sigue. Pero Pablo dice a los filipenses, y ojalá pudiera decir de nosotros también eso. Ustedes resplandecen como luminares en un mundo que está bajo las tinieblas. Y Jesucristo dice, nosotros hemos recibido esta luz para eso, ¿sí? Para que alumbre, para que alumbre. Para que sea público desde las azoteas, desde los techos, sea predicada. Para que busquemos que esto impacte donde estemos. Y ahora podemos hacer esto con confianza, hermanos. ¿Por qué? Escuchen lo que Jesucristo va a continuar diciendo en versículo 17. Y si ustedes llevan la luz, déjenme decirles de que podemos hacer y predicar con confianza. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, no vuelve ¿qué? Vacía. Hace todo lo que Dios quiere que haga. Entonces tú puedes ir con confianza a predicar. Y ese es mi segundo punto el día de hoy. Debemos ser luminares en el mundo y podemos hacerlo con confianza. ¿Por qué? Versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir
a luz. Ahora, debo ser sincero, hay varias interpretaciones para este versículo 17. Una de ellas es de que debemos predicar con una limpia conciencia, ¿sí? O sea, no prediques con pecados escondidos. No seas hipócrita. No seas como Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. El que dice que no hagas y tú haces. No seas así, dice la Biblia, ¿sí? Pero sinceramente no creo que esa sea la interpretación de este versículo 17. Obviamente no tenemos que predicar de manera hipócrita, eso es obvio, ¿sí? Jesucristo mismo dijo, antes de ir a sacar la paja del ojo ajeno, ¿qué tienes que hacer? Mira la viga que tú tienes en el tuyo, ¿sí? Cristo ya nos ha dicho eso en el Sermón del Monte, hemos visto un resumen de eso en el capítulo 6 de Lucas. Entonces creo que comprendemos eso, es obvio, ¿sí? Uno no debe predicar de manera hipócrita, no debe decirle a la gente que no haga o que haga ciertas cosas cuando uno mismo no las hace, cuando uno mismo no es ejemplo de eso. ¿Sí o no? Pablo le dice eso a Timoteo, Pablo le dice, tú lee la Escritura, predica la Escritura, exhorta con la Escritura y tú sé ejemplo por si acaso. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, tú sé ejemplo. Ejemplo, sí, tienes que predicar, tienes que enseñar, pero también tienes que ser ejemplo de lo que enseñas y de lo que predicas. Pero como les dije, no creo específicamente que esa sea la interpretación del versículo 17. No creo. En el contexto Jesucristo está hablando de la semilla que es la palabra. En el contexto Jesucristo está hablando acerca de la luz, ¿sí? De la luz que, como hemos dicho, es sinónimo también de la palabra, del evangelio, de la verdad. Y adivinen qué es lo que la Biblia dice que hace la palabra cuando es predicada. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra cuando es predicada? Hebreos 4, versículo 12. Y muchos conocemos este versículo. Y no sé por qué no predicamos entonces con confianza y con seguridad. Como dije, sí, podemos tener miedo, pero podemos tener confianza en que la palabra va a hacer lo que tenga que hacer. Como dijimos en el pasaje anterior de la semana pasada, no depende mucho del sembrador, su oratoria o la capacidad que tenga el sembrador y las habilidades, los dones que tenga. No depende mucho de eso. De lo que depende, hemos dicho, es de la palabra, ¿sí o no? Y está bien, no confíes en tu capacidad, ¿sí? Porque no somos capaces. Pablo dice, somos lo menos del mundo, sí, somos lo más vil del mundo, 1 Corintios 1. Entonces tal vez sí, no somos los más talentosos, no somos los mejores oradores que tenga este mundo, ¿sí? Pero podemos predicar con confianza, ¿por qué? Porque escucha lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No la trates como cualquier libro, no la trates como cualquier literatura. La palabra de Dios está viva y hace. Es lo que el autor de Hebreos se refiere cuando dice eficaz. La palabra de Dios va a hacer cosas, va a cumplir cosas. No es como contar un cuento, como contar un relato más, como leer cualquier otro libro. No, es viva y eficaz. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice el autor de Hebreos? Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué dice el autor de Hebreos que va a ser la palabra de Dios? Va a desnudar, ¿sí?, la condición del hombre. Y si se dan cuenta, Jesucristo ya nos ha dicho qué pasa, que cuando la palabra se predica, esto es lo que sucede. En el pasaje anterior que hemos visto la semana pasada, Jesucristo dijo esto. ¿Cómo sabemos que alguien tiene un corazón duro, lleno de piedras? ¿Cómo sabes? Por cómo reacciona a la palabra, dijo Cristo. Porque cuando la semilla es plantada, no da fruto. Crece y vienen los problemas y ahí se fue, ahí se acabó. Ahí se acabó la religión de la persona, por más de que era muy gozoso al principio. Entonces, ¿se dan cuenta? Por la predicación de la palabra resulta que se está exponiendo la condición del corazón de esa persona. Lo mismo pasa con la semilla que cae en los espinos. La condición de esa persona y los afanes de esta vida y cómo él desea y se complace más en las cosas de este mundo, está siendo identificada y está siendo expuesto. ¿Por qué? Porque se le predicó la palabra. Y por la forma en la que reacciona, entonces esto se está exponiendo. La palabra va a hacer lo que tiene que hacer. La palabra va a confrontar al que tenga que confrontar. La palabra va a humillar al que tenga que humillar. La palabra va a exhortar al que tenga que exhortar. La palabra va a consolar al que necesite consuelo.
La palabra va a hacer lo que tenga que hacer. Y sinceramente Jesucristo, yo creo que eso es lo que les está diciendo a sus discípulos. Escuchen, no va a quedar nada oculto, ¿sí? La palabra va a hacer lo suyo. Está bien, escucha bien esto. Ustedes deben notar, y muchos de ustedes tienen que haber notado esto. Yo no conozco todos sus secretos. Yo no conozco, es más, no conozco de manera personal a todos. De manera personal sí, pero íntima no. Es imposible muchas veces tener una relación íntima con tanta gente, ¿sí o no? Por más de que no seamos tantos. Es imposible. Pero cuando predicamos la palabra, algunos de ustedes saben de que se les está hablando a ustedes. Como si yo supiera tus secretos. Como si yo supiera lo que has hecho ayer. Como si yo supiera lo que estás pensando. Como si yo supiera con lo que estás lidiando. Como si yo supiera el pecado en el que estás. ¿Por qué pasa eso? Si yo no te conozco. Porque la palabra es eso. La palabra es esto. Es lo que Jesucristo está diciendo en Lucas 8. Escucha una vez más el versículo 17. Lucas 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es por eso que Jesucristo dice que ¿qué hacen los incrédulos? Huyen a la palabra, huyen al Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante. ¿Por qué? Porque no quieren que sus malas obras, dice Jesucristo, sean expuestas. Eso es lo que va a pasar. Sus malas obras van a ser expuestas. La gran noticia es de que algunos, al ser expuestos, y cuando la palabra trabaja en nuestros corazones y en nuestras mentes, vamos a llegar al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y vamos a alabar a Dios porque Él nos ha hecho entender cuánta era nuestra necesidad de un Salvador. Pero a los otros, escucha bien esto, a los que rechazan el Evangelio, a los que rechazan la palabra, no pienses de que la palabra no está haciendo lo suyo. Está haciendo lo que tiene que hacer. Está haciendo lo que tiene que hacer. Está obrando en sus corazones. Y de tal manera que normalmente lo que sucede es de que huyen. Y yo he visto eso. Yo he visto gente que huye a la palabra. Huye a que se le predique la Escritura. Huye. He visto personas las cuales se sienten incómodas cuando se les predica la palabra. Que están esperando que acabe de una vez. Ya no puedo aguantar. Entonces busco cualquier excusa para salir, para no estar, para escuchar lo menos posible. Y yo sé por qué pasa eso. Porque está mal esa persona y cuando se le predica la palabra va a hacer lo que tiene que hacer. La palabra va a penetrar hasta lo más profundo del hombre, hasta el corazón, el espíritu, el alma, los huesos, los tétanos, dice el autor de Hebreos. Y es lo que Jesucristo les está diciendo aquí a sus discípulos. Sí, está bien, podemos tener temor y por nuestra debilidad en este cuerpo, el espíritu quiere, la carne es débil, Jesucristo mismo dijo, de predicar y de expandir la luz, el conocimiento que tenemos. Pero Cristo le está dando en realidad un ánimo de que tengan confianza en de que esa luz, sí, va a hacer lo que tiene que hacer, va a alumbrar lo que tiene que alumbrar, va a sacar a la luz lo que tenga que salir a la luz, va a tener efecto, es viva y eficaz, va a hacer lo que tenga que hacer. Y ahora Jesucristo en el versículo 18 va a hacer un cambio, de hablar de lo que debemos hacer respecto a expandir la luz, a predicar, y como dije con confianza, Jesucristo ahora nos va a dar la vuelta al asunto, y ahora la pregunta va a ser, ¿cómo oyes la palabra? ¿Cómo estás escuchando? Lo que te acabo de decir incluso. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo recibes la palabra? Versículo 18. Mirad pues cómo oís. Porque todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Ahora Jesucristo sabe, ¿sí?, de que entre sus discípulos, entre esta gente que lo está siguiendo, están recibiendo más luz, más información. Y como hemos visto, esta gente, al tener más información, tienen más responsabilidad. Al tener más luz, tienen más responsabilidad. Y entonces ahora la pregunta que Cristo nos hace en cierta manera es, ¿cómo estás escuchando esto? ¿Cómo estás recibiendo esto?
¿Qué estás haciendo? Pues escuchas y eres el oidor olvidadizo, o escuchas y eres alguien que está buscando hacer, está buscando cómo se aplica esto a mí. Spurgeon pone un ejemplo muy interesante. Y muchos de nosotros podemos aprender, ¿sí? De la gente más humilde en este mundo podemos aprender muchas cosas. Spurgeon pone el ejemplo en su época en Londres. Había un hombre que era retardado, tenía un daño en el cerebro, ¿sí? Tenía un problema. Tenía, como se les llama ahora, con capacidades especiales, ¿sí? Y resulta que este hombre, pero le habían dado un trabajo que podía hacer. ¿Qué podía hacer? Era mensajero. Era mensajero. Lo interesante es de que a este hombre se le daban los mensajes de manera oral, no escrita. No se llevaba cartas, sino que a veces se lo utilizaba para mandar mensajes cortos, ¿sí? Para llevar mensajes cortos de ve y dile tal a tal persona, ve y dile que venga, qué sé yo. Pero este hombre, ¿sí? Como era retrasado, tenía ciertas características que lo hacían muy llamativa la forma en la que hacía las cosas. Y resulta que cuando recibía el mensaje, se acercaba a la persona, dice Spurgeon, y se ponía una mano en este oído. Y le preguntaba, ¿por qué haces eso? ¿Sí? Si quiere que entre el mensaje y que no se salga, ¿sí? Y luego agarraba y lo veías corriendo en la calle, dice Spurgeon, luego después de recibir el mensaje con las dos manos en los dos oídos, ¿sí? Porque hasta que no llegue y dé el mensaje, no quería que el mensaje se salga. Y es interesante, ¿no? Porque como personas que uno humillaría o que mucha gente humilla, en realidad pueden ser ejemplos de grandes enseñanzas. Y lo que Jesucristo está diciendo acá es eso. O sea, ¿cómo escuchas? Cuando se te predica la palabra, domingo tras domingo, semana tras semana, verso tras verso, ¿cómo estás reteniendo eso? ¿Qué estás haciendo con lo que se te está dando? ¿Qué es lo que está generando en ti? ¿Qué es lo que está produciendo? O también, ¿está produciendo algo? Es la pregunta. Tal vez no está produciendo nada. Ahí hay un problema, dice Cristo. Ahí hay un conflicto. Y Jesucristo nos va a topar con algo con lo que la Biblia nos confronta una y otra vez. Escuchen, oigan, escucha. Una y otra vez la Biblia nos va a topar con esto. Porque adivinen, Dios salva al mundo por la locura ¿de qué? De la predicación. Resulta que es necesario ¿qué? Escuchar. La fe es ¿por qué? Por el oír. El oír la palabra de Dios. La palabra de Cristo, como algunos la traducen. Entonces es necesario oír. No podemos tomarnos a la ligera esto de oír. Y esto de mirad es una palabra bien interesante, porque es la misma palabra que Jesucristo va a utilizar para decir en otros lugares, en Lucas también, decir, mirad, que no os engañen los falsos maestros, los falsos profetas, esos lobos que vienen vestidos de ovejas. Jesucristo, esta palabra es una palabra que se utiliza para estar atento, para estar en guardia incluso, para estar bien atento, bien despierto. Podrían estar engañándote, podrían estar llevándote por un mal camino. Es la misma palabra que Jesucristo está diciendo acá cuando Él está predicando y decir, mirad, mira pues cómo es que estás oyendo. No es por nada que Santiago nos dice, primera Santiago, solo hay una carta de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 19, sed prontos ¿para qué? Para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. ¿Cómo estás oyendo? Es la pregunta. ¿Cómo es que estás oyendo? ¿Cómo es que estás? Como dije, puedes estar acá y la prédica es simplemente un ruido más que estás esperando que termine para escapar. Pero ¿cómo estás oyendo? Y una y otra vez en el Antiguo Testamento Dios le va a decir eso a su pueblo. ¿Cómo están oyendo? Hemos leído hoy día en Salmos 81. Si mi pueblo me hubiera oído, dice Dios. ¿Cómo le hubiera ido? Si mi pueblo me hubiera oído, dice Dios, no hubiera terminado en cautiverio, no hubiera terminado esclavizado, no hubiera terminado juzgado y condenado. Si mi pueblo me hubiera escuchado. Vayan conmigo a Isaías capítulo 30, versículo 9. Escuchen lo que el profeta Isaías va a decir.
Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Eso es lo que la gente hace, los que no saben oír. Solo quieren oír lo que quieren oír. El momento que les dices cosas que no les gustan, ya no. Y Jesucristo está diciendo por eso: mirad cómo oyes, ¿sí? Tal vez lo único que estás escuchando es lo que quieres escuchar. Entre nosotros, un error que normalmente pasa es de que cuando escuchamos prédicas, en lugar de oír lo que Dios me está diciendo a mí, aquí en el asiento, ya lo estás aplicando en otro. Y estás diciendo: ojalá ese estuviera escuchando lo que yo estoy escuchando. Ojalá el tal persona, él necesitaba escuchar, le voy a pasar esta grabación. Y escucha, no estoy diciendo que esté mal, que pasemos grabaciones y que escuchen también ellos lo que nosotros escuchamos. Pero la pregunta es: ¿cómo estás escuchando la palabra para ti? ¿O estás simplemente agarrando lo que te conviene, lo que te gusta? Dios dice: esos son los rebeldes. Ese es un pueblo rebelde que no quiere oír, que le dice a los profetas: no me profetices lo que es recto, por favor. No quiero ser confrontado con mis errores, con lo que estoy haciendo mal. No. Y escucha lo que continúa diciendo: que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: que no profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Escucha lo que dice Dios. Lo que Dios está diciendo es de que el negarnos a escuchar de la manera correcta es negarnos a acercarnos a Él. Es estar rechazándolo a Él mismo. Escucha lo que, ¿han visto lo que dice acá? Es lo que Dios está diciendo. O sea, tú estás pidiendo que se te predique lo que tú quieres oír, no estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decir. Entonces, ¿a quién estás rechazando? A Dios mismo. Le estás diciendo: vete, Santo de Israel, no te queremos acá, no te queremos acá. Al rechazar su palabra, estás rechazando a Dios, dice el profeta. Versículo 12: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en eso os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Tú que no quieres escuchar, Dios dice, no va a quedar nada de ti. El día del juicio, el momento en el que caiga el juicio de Dios sobre este mundo, no va a quedar nada. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 1. Ahí hay un pasaje bastante interesante respecto a esto de escuchar. Escuchen lo que dice el autor de Proverbios. Cuando yo me topé con esto, realmente me sorprendió, ¿sí? Realmente me sorprendió. Proverbios 1, versículo 24 en adelante. Escucha bien esto. Y lo que quiero es de que entiendan cuán importante es lo que Cristo está diciendo. Miren cómo escuchan. Miren cómo oyen. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron oír mi consejo, menospreciaron toda reprensión, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ahora escuchen el versículo 33. Mas el que me oyere
habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. No por nada, cuando ustedes continúan en el libro de Proverbios, escuchen lo que va a decir Salomón en los primeros 5 capítulos. No voy a leer todo eso, ¿sí? Solo el primer versículo de cada capítulo. Capítulo 2 de Proverbios, versículo 1. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído. No por nada Salomón va una y otra vez pedirle, rogarle a su hijo, escucha, oye, ¿sí? Escucha, ponte atento a lo que se te está enseñando, ponte atento a lo que se te está predicando. No te distraigas, no divagues, escucha lo que se te está diciendo. ¿Por qué? Porque las consecuencias son tremendamente graves. Las consecuencias son muy, muy graves. La gente en el mundo, después de lo que lo hemos leído en el Proverbios 1, ya saben cómo responderle a las personas que no quieren la palabra, que no quieren a Cristo, y luego se quejan de que oro y Dios no me escucha. Es lo que Dios dice. No me escuchas, no me llames después. No me llames después. No voy a escucharte. Tú no me escuchas a mí, yo no te escucho a ti. Y Jesucristo por eso dice, miren cómo oyen. Miren cómo oyen. Y en el contexto inmediato Jesucristo nos va a decir de que hay consecuencias por no oír. ¿Cuáles son estas consecuencias? Escucha el versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Jesucristo dice, va a haber consecuencias por no oír. ¿Cuál va a ser estas consecuencias? ¿Has recibido luz? ¿Has recibido entendimiento? Se te va a quitar todo eso. Si no estás escuchando de tal manera que estás recibiendo el Evangelio, Cristo, la instrucción, de manera que dé fruto, como hemos visto en el versículo 15, todo ese entendimiento, todo ese conocimiento, se te va a quitar, como hemos leído en Proverbios, de repente. De repente va a venir algo. Yo he visto gente, ¿sí?, que predicaba, que me decían esto. No sabes, ahora que conozco la Biblia y enseño, a veces siento que el Espíritu Santo obra en mí y cómo predico y a veces no sé qué decir y el Espíritu me lleva la palabra y me recuerda. Y hoy no están en la fe. Hoy se han apartado. Hoy es como si todo lo que supieran no hubiera servido de nada. O como si ya no supieran nada. Son completos ignorantes. Jesucristo está diciendo acá, ¿sí? Mira cómo oyes. Al mismo tiempo, ¿qué estás haciendo con lo que oyes? Ustedes pueden ver esto como uno de los puritanos decía. Uno de los puritanos decía, tú puedes ver este versículo como cuando la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? De que Jesucristo da talentos, o monedas si quieres. Y luego viene y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Está bien, no todos tal vez den mucho, pero los que realmente son sus discípulos, son sus hijos, van a haber hecho algo con eso. Jesucristo dice, esos talentos, eso que te doy, no es para que lo ocultes debajo de la cama, no es para que lo entierres debajo de la tierra, es para que hagas algo. Entonces Cristo va a llegar un día y va a decir, ¿qué has hecho? Te he dado tanta revelación hasta este momento, te he dado tanta luz hasta este momento, tanto conocimiento hasta este momento. ¿Qué has hecho? Y resulta nada. He ocultado mi luz bajo el almud, he ocultado mi luz bajo la cama. Así se te va a quitar todo. Se te va a quitar todo. Eso es algo bien grave. Incluso puede ser comparado al pecado sin perdón. ¿Sí? Podría ser comparado. Algunos autores hacen la comparación y hacen la unión con Hebreos 6. Donde Hebreos 6, ¿qué dice? Ustedes pueden leerlo después del versículo 4 en adelante. Aquellos que han recibido iluminación del Espíritu Santo, aquellos que han recibido, ¿sí?, de alguna manera han sido iluminados con información, con conocimiento, pero que vuelven al mismo camino de antes, entonces dice, ya no hay más para ellos.
se les quita todo. No hay más, no hay más. Eso puede pasar, puede suceder. Y ahora Jesucristo nos da este tipo de versículos para que si nosotros somos esa persona, estamos a tiempo para arrepentirnos. Estamos a tiempo para hoy día escuchar. Estamos a tiempo para hoy día no endurecer nuestros corazones. No por nada el autor de Hebreos una y otra vez, Hebreos 3, versículo 4, versículo 15, versículo 17, si no me equivoco. En un mismo capítulo, una y otra vez repite, no endurezcas. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy, no endurezcas. Haz algo con lo que se te está diciendo. Arrepiéntete, vuelve al camino. Entiende cuál es la situación en la que estás. De alguna u otra manera, sí, Cristo lo que se ve es de que nos está confrontando con este hecho. ¿Qué clase de campo eres en el que ha caído la semilla de la semana pasada? ¿Eres el campo que no da ningún fruto o qué campo eres? Si eres la semilla en las espinas, si eres la semilla en las piedras, bueno, pues todavía se puede hacer algo todavía. Y es una advertencia de que se le va a quitar aquel que dice que tiene y no hace nada con eso. No pasa nada en su propia vida, no alumbra a los demás con la luz que se les ha dado. Escucha, no se puede tomar a la ligera el escuchar prédicas por si acaso. No es como escuchar música, ¿ya? No es como ver una película. No se puede tomar a la ligera. Los puritanos sabían esto, por eso decían, después de una prédica, o la gente está más cerca al cielo o más cerca al infierno. Una de dos, no hay más. No hay término medio. No se puede tomar a la ligera. Porque Cristo dice va a haber consecuencias. Porque estás escuchando. En Lucas capítulo 12, Jesucristo va a decir esto. ¿Qué siervo infiel? Los dos son infieles, dos siervos infieles, son malos, ¿sí? Pero ¿cuál va a recibir más castigo? ¿El que tenía menos conocimiento de lo que su Señor quería o el que tenía más conocimiento? ¿Cuál va a recibir más? ¿Cuál va a recibir más castigo? Tus hijos, ¿cómo los castigas? ¿Sí? ¿A quién castigas más fuerte? ¿Al que sin saber hizo algo malo pero se merece disciplina? ¿O al que ya sabiendo y después de haberle dicho, igual hace eso algo malo? Jesucristo dice, hay siervos infieles, ¿sí? Los cuales no son creyentes, pero entre ellos incluso va a haber una condenación más fuerte para uno y menor para el otro. ¿Según qué? Según la cantidad de conocimiento que hayan tenido. Por eso no es chiste escuchar prédicas. No es algo que podemos tomarnos a la ligera. ¿Sí? No es como algo más simplemente, porque estás recibiendo información, estás recibiendo conocimiento y vas a ser juzgado por ese conocimiento. ¿Qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Está dando fruto en tu vida? ¿Fruto de carácter? ¿Fruto de personas que están conociendo la verdad a través de ti? ¿O qué está pasando con ese conocimiento? Porque la idea de Cristo es de que con esta luz no puede quedarse así, ¿sí? No puede, tiene que causar algo. Y es lo que Jesucristo nos está diciendo en el versículo 18. Pero no termina ahí. Versículo 19 al 21. La prédica ya está por terminar, pero escuchen esta parte más. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Es bien raro, ¿sí? Lo que va a pasar acá, ¿sí? Es como que Lucas nos cambia. ¿Qué pasa? ¿Sí? Estamos hablando de esto de escuchar, oír, y ahora de repente nos empieza a hablar de la mamá de Cristo y de sus hermanos. Es extraño, pero tiene su motivo. Y en realidad, si ustedes leen los otros evangelios, van a notar de que esta parte, esta sección, no está en este lugar, en los otros evangelios, está en otro lugar. Pero por algún motivo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, la pone aquí. La pone aquí cuando cronológicamente probablemente pasó antes, lo más probable. ¿Pero por qué la pone aquí? Es porque lo que vamos a ver ahora, escucha bien esto, es de que si tú estás escuchando la palabra de Dios, si tú estás escuchando realmente, recibiendo, es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque somos llamados hermanos de Cristo. Escucha el versículo 21. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, varias cosas que decir, voy a intentar resumirla. 1.
nos topamos con una situación bastante interesante. La madre y los hermanos de Jesucristo están yendo a buscar a Cristo. Ahora, lo interesante de ese pasaje, escucha bien esto, es de que la madre, ahora, no me voy a meter mucho con María, ¿sí? Creemos que era una creyente. Ustedes pueden leer capítulo 1, 2 de Lucas. Hemos identificado a María como una verdadera creyente. No una virgen inmaculada, santísima, sí, no una mujer como cualquier otra virgen, sí, como eran normalmente en aquella época. No era sorpresa que las mujeres sean vírgenes allá. Y sí, era una sierva de Dios, eso sí, no lo vamos a negar, ¿sí? Era creyente. Pero también se nos topa con los hermanos de Cristo. Lo interesante es de que sus hermanos, y tampoco María por algún motivo, escucha, no están escuchando a Cristo predicar. O sea, no están entre sus discípulos escuchándolo a Cristo predicar, como están ahora, en el contexto en el que Lucas nos está poniendo esto. Y también había una multitud, nos dice Lucas. Pero la madre de Cristo y sus hermanos están yendo y no pueden llegar a Cristo por la multitud, no pueden entrar, ¿sí? Porque había mucha gente siguiendo a Cristo. Miles seguían a Jesucristo. Por eso Cristo tenía que irse a los campos a predicar, porque no entraban ya en las ciudades. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué primero María y sus hermanos están yendo a buscar a Cristo? Algunos dicen, basados en Marcos capítulo 3, versículo 21 y 22 y 23, si no me equivoco, de que María y sus hermanos están preocupados por Cristo, porque con todo lo que Cristo está predicando, se está armando mucha controversia, está empezando a haber oposición, entonces como que lo quieren sacar, como que se lo quieren llevar. Es probable, ¿sí? Marcos 3, versículo 22 da en cierto modo a entender eso, de que los suyos vinieron para llevárselo, dicen. Entonces probablemente querían eso. Jesucristo sabe por qué están viniendo ellos. Pero lo interesante, sí, es de que se acercan a Jesucristo y le dicen, tu madre y tus hermanas, probablemente este es Andrés o Felipe, que eran lo que normalmente llevaban los mensajes, eso es debatible obviamente, pero se acercan a Cristo y le dicen, aquí está tu madre y tus hermanos, están afuera, quieren verte, ¿sí? Yo no esperaría que alfombra roja, ¿sí? Para la familia del maestro, ¿sí o no? Alfombra roja, pues, para la familia del Cristo. Lo interesante es de que aquí Cristo va a notar una separación con lo que es las relaciones terrenales, carnales, sanguíneas, con lo que es una relación espiritual. Va a mostrar una separación. Va a mostrar incluso que hay superioridad de una hacia la otra. Hay superioridad de una cosa sobre la otra. Y entonces se acerca María, la madre de Cristo, y los hermanos. Por si acaso aquí hay varios detalles que sirven para cuando hablamos con católicos. Primero, Jesucristo tenía hermanos, la Virgen no fue virgen toda su vida, tenía hermanos. ¿Quieren leer los nombres de sus hermanos? Pueden ir a Mateo capítulo 13, ahí están los nombres de sus hermanos. Y no solamente se mencionan a sus hermanos, sino también se mencionan a sus hermanas. Entonces tenía varios, ¿sí? María, por si acaso, Jesucristo no la trataba como la Santísima Virgen. Se nota acá, si no la recibiría como ahora la reciben a la estatua, ¿sí o no? No la trata como la Santísima Virgen. Es más, Jesucristo mismo, escuchen lo que va a decir en Lucas capítulo 11, versículo 27. Escuchen, solamente le estoy dando estos datos porque son importantes cuando nos topamos con tanta gente que adora a la Virgen, ¿sí? Escucha, Lucas capítulo 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pues hay una persona ahí que resulta que como que quiere alabar a María. ¿Ya? Eso ya había comenzado en la época de Cristo, no es nada nuevo debajo del sol. Y escucha cómo Cristo va a responder. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces Jesucristo dice, que nadie es más bienaventurado. Aquí los bienaventurados son los que escuchan mi palabra y la guardan. Solo como un detalle, algo parecido va a decir en el versículo 8. Escuchen lo que Cristo va a decir. Mi madre y mis hermanos, los que tienen una relación conmigo, dice Cristo, íntima, filial. ¿Quiénes son? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Resulta no es oír solamente, es hacer. ¿De qué te servirá tu fe, dice Santiago, si no viene acompañada de obras? Lo mismo está diciendo Cristo acá. Tienes que escuchar el Evangelio, tienes que escuchar la palabra, pero esa te va a llevar a hacer algo. Escuchamos el Evangelio, ¿qué nos lleva?
a poner nuestra fe en Cristo, a arrepentirnos de nuestros pecados. Escuchamos la exposición de la palabra, ¿nos lleva a qué? Cambiar, quitar cosas, quitarnos el viejo hombre, ponernos el nuevo hombre, renovar nuestra mente, es algo que tiene que suceder. Y Jesucristo dice, esta es mi verdadera familia. Mi familia no es la sanguínea, mi familia no es la por la carne, sino son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Y ahora Jesucristo aquí nos está diciendo el privilegio que tienen aquellos que escuchan, aquellos que realmente están teniendo cuidado en cómo oyen, aquellos que son el buen terreno que dio fruto a 100 por 1. ¿Qué privilegio tienen? Son hermanos de Cristo mismo. Es por eso que la Biblia menciona a Cristo, Romanos 8, versículo 29, como el primogénito entre muchos. Y Cristo dice, ellos son mis hermanos. Ellos son con los que yo comparto una unión filial. Que como dije, Jesucristo aquí la está poniendo como más elevada a la unión que tenemos. Y es eso en realidad lo que nos une, ¿sí o no? Es eso lo que nos une. Es bien interesante. Esto es bien interesante. Todos los que tengamos familiares que no son creyentes, ¿sí? No digo que no nos llevamos bien, no digo que no podemos ser amigos, no digo que no podemos charlar de fútbol, de política, de lo que quieran, sí, no estoy diciendo eso. Pero saben, y justo unas hermanas la semana pasada me estaban comentando eso, es bien diferente cuando tú te juntas con personas que no conocen la palabra o la conocen y no la quieren y la rechazan, que con personas con las cuales realmente conocen la palabra y la hacen y están buscando vivir según la palabra. Los verdaderos creyentes. Es como que hay una relación bien distinta. Hay una relación bien distinta. Y yo me puedo sentir más cercano de un hermano de la iglesia que mi propio hermano, de sangre, si él no conoce la palabra. Y probablemente les ha pasado eso. Nos sentimos más cercanos a personas que conocen a Cristo, que conocen el Evangelio, que quieren su palabra y están buscando esto de vivir conforme a su palabra, que con aquellos que hemos vivido toda nuestra vida. Es lo que Cristo está diciendo acá. Yo tengo más relación con ustedes, los que conocen mi palabra y la hacen, que con mis hermanos con los que he vivido 30 años en Nazaret. Tengo una relación más cercana con ustedes. Es eso lo que realmente nos une. Ahora, escucha lo que Cristo no está diciendo, ¿sí? Cristo no está diciendo, si ustedes quieren ser mis hermanos, guarden mi palabra y háganla. Y siempre tengo que recalcar esto, ¿sí? Porque algunos de ustedes o mucha gente tuerce lo que decimos. Jesucristo no está diciendo, y no les estoy diciendo hoy día, hermanos, si quieren ser hermanos de Cristo, salgan acá y pónganse a hacer lo que la palabra dice, ¿sí? No les estoy diciendo esto. Cristo dice que si ustedes ya la están haciendo, ya la están guardando porque algo ha sucedido en su corazón cuando ha caído la semilla. Y eso ha producido de que ustedes ahora quieren guardarla, quieren hacerla. Eso significa, Cristo dice, de que ya somos hermanos. Cristo no dice, los que quieran llegar a ser mis hermanos, guarden mi palabra. Cristo dice, aquellos que ya la guardan, aquellos que ya la hacen, aquellos que ya la ponen por obra, ya somos hermanos, ya tenemos una relación. Porque como sabemos, la salvación y la relación con Cristo no es por obras. Pero esto de guardar la palabra, ¿qué es? Una evidencia de que realmente estamos en una relación correcta con Él. Y es un privilegio en realidad. Es un privilegio. Esto debe verse como un privilegio. La gente a veces cuando escucha de que tenemos que seguir la palabra, de que tenemos que escuchar la palabra, tenemos que escuchar prédicas y poner por obra las prédicas, es como si fuera una carga. Cristo dice, no es una carga, es un privilegio. Es un privilegio, porque eso significa de que somos hermanos. De que somos hermanos. ¿Ser hermano de Cristo? Sí, dice Cristo. Es un privilegio, para el cristiano es un privilegio poder escuchar bien la palabra y ponerla en obra, buscar practicarla. No es algo cargoso, no es una carga pesada y fea que ni modo tengo que cumplirla. No, dice Cristo, sino que es un privilegio, porque más bien eso es lo que demuestra de que tenemos una relación íntima. Así que hermanos, ¿cómo están oyendo? ¿Cómo están oyendo la palabra? Primero, ¿cómo has oído el Evangelio? ¿Cómo has recibido el Evangelio?
Cuando alguien vino y te predicó acerca de Cristo y tus pecados y la necesidad que tienes de un Salvador, ¿cómo recibiste eso? Porque si realmente escuchaste, tienes que haber hecho algo, ¿qué? Haber puesto tu fe en Él, haberte arrepentido de tus pecados sinceramente. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Empezamos a congregarnos porque queremos, como dice la palabra, la misma palabra dice en Hechos capítulo 2, capítulo 4, los cristianos querían más doctrina, más palabra de los apóstoles. ¿Para qué? Queremos escuchar más, ¿para qué? Para vivir acorde a lo que Dios quiera que vivamos, para hacer lo que Él quiera que hagamos, porque Él nos ha salvado, porque Él ha muerto por mí, ahora quiero seguirte. Entonces, ¿cómo has escuchado? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchaste el Evangelio en su momento? ¿Qué efectos tuvo en tu vida, en tu corazón, en tu mente? ¿Cómo escuchas la palabra? ¿Cómo escuchas la palabra hoy? ¿Cómo la escuchaste hoy? ¿Cómo la escuchaste la semana pasada? Spurgeon también ponía este ejemplo y decía, hay una señora que cuando después de escuchar una prédica, ella no decía, ha predicado bien el pastor. No decía eso, sino predicaba, he escuchado bien. He escuchado bien, porque sinceramente, hermanos, muchas veces no se trata de cuán bien predica el pastor, sino de cuán bien estás escuchando tú. ¿Cuán bien estás escuchando tú? Muchas veces se trata de eso más bien, de cómo es que estás escuchando. No importa quién esté parado aquí al frente. Si estamos escuchando con prejuicios, si estamos escuchando con incredulidad, si estamos escuchando por rutina, eso se va a notar, se va a notar. La pregunta, ¿cómo estás escuchando? El Cristo dice, mirad cómo escuchan, cómo oyen. Y ahora, ¿qué estás haciendo con lo que estás escuchando? ¿Lo estás poniendo como una luz en tu casa, en tu trabajo, donde vayas? ¿O lo estás ocultando debajo de tu cama? No hagas algo absurdo, ¿sí? ¿Qué estás haciendo con lo que escuchas? ¿Qué estás haciendo con la luz que se te ha dado? Que otros, escucha bien esto, no tienen. Un pastor decía, tú podrías ser la única Biblia que una persona pueda escuchar, ¿sí? Podría ser. La única Biblia que alguna vez una persona escuche y nunca más. Tú podrías ser la única luz que una persona vea. Sí. Es por eso que la Biblia dice, 1 Pedro 2, versículo 9, que Dios nos deja en este mundo, ¿para qué? Para que anunciemos sus virtudes. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esta luz? ¿Estamos escuchando bien? ¿Estamos escuchando y dando fruto de lo que escuchamos? ¿Y ahora qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que... No es para ocultarse, hermano, no es para ocultarse, no es para que eso sea ocultado debajo de tu cama, no es para que le pongas un cántaro encima, sino es para que sea predicado a tiempo y fuera de tiempo, donde estemos, donde vayamos, a toda criatura. Vamos a orar, sí. Te agradecemos, Dios, esta mañana por tu palabra. Te agradezco, Dios, por el sermón que hemos podido y por cómo estamos avanzando en esta exposición de Lucas. Y te rogamos misericordia, Señor, misericordia para mí primeramente, Dios mío. Ayúdame, Dios, a como predicador poner en obra todo lo que tú me mandas, todo lo que yo sé. Perdona nuestras fallas, Señor. Y te pedimos en este día perdón, Señor, porque muchas veces escuchamos, pero no entendemos. Oímos simplemente, pero realmente no recibimos lo que se nos está diciendo. Y te pido, Dios, como hemos hecho la semana pasada, que tú nos des ojos para ver, que tú nos des oídos para oír, que tú nos des un corazón que realmente esté vivo a tu palabra, vivo hacia ti. Que el Evangelio sea nuestro centro, Dios mío. Y debemos entender la gran responsabilidad que tenemos como personas que conocen el Evangelio, que han conocido a Cristo. La gran responsabilidad que tenemos para la salvación de las almas y para tu gloria, como hemos visto el día de hoy. Ayúdanos, Dios mío, a retener todo lo que aprendemos, a retener todo lo que escuchamos, Dios. Y da fruto, Dios, en esta congregación. Te rogamos que puedas dar fruto, que tu palabra pueda traer fruto, buen fruto, Señor. Que no seamos condenados por tener este conocimiento, tener, Señor, esta información y abandonarla y ocultarla, Dios. No dejes que eso suceda acá, sino ten compasión, misericordia de nosotros. No dejes que seamos un pueblo rebelde, que no quiere oírte,
y luego nos quejemos por las consecuencias. Sino, Dios, ayúdanos a ser un pueblo humilde que se humilla ante ti buscando tu instrucción. En el nombre de Jesús oramos, amén.